Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo esta diapositiva o esta clase, vamos a hablar ahora de fisiología humana. ¿Listo? Fisiología humana específicamente. Empezaremos por los libros de referencia. Dando aclaración, la última diapositiva de biomecánica está a punto de subirse, solamente que no me cargan algunas imágenes, pero ya está lista biomecánica de mano y muñeca. Ahora vamos con todo lo que es fisiología humana. Estos son los libros que tengo. Tengo otros dos acá que no he metido porque los uso para otras diapositivas, pero quiero que si les interesa, o me dicen, y así quiero que me muestres otros libros, me los muestres en físico para saber cuál comprar, porque la gente quiere comprar y hay muchas recetas, pero no se los muestran y le hablan esporádicamente, porque yo tengo varios libros de fisiología. Daría recomendación, depende de la necesidad que tenga cada uno de ellos. Como recomendación, si les interesa anatomía y fisiología a la vez, pues Principio de Tutora es uno de los mejores, cerca de Salandi. Salandi tiene muy buenos cuadros y unas explicaciones exquisitas. Fisiología humana de Stuart Ford, uno de los más fáciles de entender. Básicamente estos tres son de la misma editorial, que es Macmillan. Esto básicamente es Panamericana y esto es el Saber. Entonces tenemos que Fisiología de Guyton es uno de los que más se produce o se vende. Pues recomiendo que te compren el tratado, que es la versión un poquito, la versión completa, o el de repaso también lo pueden tener como para que vayan cogiendo lectura. Es uno muy bueno. Listo. Y Gandon tiene unos excelentes cuadros. Uno de mis favoritos por los cuadros, básicamente. Entonces, todos estos libros son espectaculares. Ustedes pueden leer, no se queden con un solo autor, porque un autor puede hablar bien de cardio, pero este puede explicar mucho mejor cardio, y este puede explicar mucho mejor renal, y este puede explicar mucho mejor respiratorio. Entonces, si ustedes leen varios, pues tienen un concepto mucho más amplio, y se puede, porque son, ustedes le sacan cuenta, ustedes un libro esto se pueden leer en 2 meses completamente. Entonces, si ustedes le sacan cuenta y lo hacen 50 páginas más o menos diario, o 20 o 25, ¿listo? La idea es que lo vayan leyendo y vayan comprendiendo. Bien. Fisiología. Siempre que vayamos a estudiar cualquier ciencia, tenemos que identificar la nomenclatura de sus palabras, o sea, definirla. ¿Listo? Vamos a dividirla. Tenemos la palabra physis y la palabra logos, que me indica lo siguiente. Physis y logos. Physis significa naturaleza, naturaleza. Y logos significa ya sea estudio o conocimiento de algo. ¿Listo? Entonces, si nosotros juntamos las palabras, pues me dice básicamente que la fisiología es el estudio de la naturaleza. ¿Listo? Estudio de la naturaleza o el conocimiento de la naturaleza. Ahora, ¿naturaleza de qué? Porque puede ser fisiología, pero estudio de la naturaleza, ¿pero de qué? Si nosotros hablamos de fisiología veterinaria, podemos hablar fisiología de la vaca, ¿listo? Fisiología del perro, fisiología de un toro, porque es diferente. La fisiología varía porque las funciones de la naturaleza de una vaca es muy diferente a la de un perro, la de un toro, la de un tiburón, la de un elefante. Listo, son muy diferentes, porque enfocamos específicamente fisiología humana, estudio de la naturaleza o conocimiento de la naturaleza del ser humano. Listo, eso es como para tener en cuenta. Usted no va a decir, no, yo voy a estudiar fisiología. Obviamente, en un campo de salud, médicos, fisios, enfermeros, todos van a entender que es un ser humano, pero la idea es como que ser un poquito más enfático, fisiología humana, fisiología veterinaria, específicamente en animales o en cada ser vivo. Cada ser vivo tiene su propio estudio. ¿Listo? Ahora, homeostasis, una palabra fundamental que vamos a seguir aplicando. Homo significa igual. ¿Listo? Igual. Y estasis básicamente es equilibrio o estabilidad. ¿Listo? Por ejemplo, igual cuando escuchan la palabra, depende del género, como no sé qué, ustedes saben que se habla, es básicamente que les gusta el mismo género. ¿Listo? Es igual. Ahora tenemos estasis, que es estabilidad y equilibrio. Entonces tenemos homeostasis es igual estabilidad o igual equilibrio. ¿Listo? Ahora, en el cuerpo humano no funciona homeostasis así como tal. La palabra la vamos a modificar un poquito, porque homeostasis básicamente es un equilibrio estático. Igual estabilidad, igual equilibrio. En el cuerpo humano solamente funciona todo dinámico. Tenemos un equilibrio dinámico, porque el cuerpo siempre se mueve, usted tiene diferentes tipos de alimentación, cambia la temperatura, ustedes a veces se estresan, a veces una mujer está embarazada, cambia su fisiología, a veces un niño se hace más pequeño, cambia su fisiología, un adulto mayor cambia su fisiología. La homeostasis es diferente dependiendo de cada edad, dependiendo de cada sexo, dependiendo de su ubicación geográfica, dependiendo de su alimentación, de su estilo de vida. O sea, la homeostasis es general, es el equilibrio basado al estilo de vida o a la condición de esa persona. Entonces tenemos la homeostasis, básicamente se mantiene en estabilidad y el equilibrio de las condiciones del medio interno mediante los procesos dinámicos, o sea, los rangos. Tenemos muchos rangos, rangos de frecuencia cardíaca, rango de frecuencia respiratoria, rango de presión arterial, los rangos del azúcar, etcétera. ¿Listo? Rangos de glucosa. Entonces todo es por medio de rangos. Y el medio interno es el líquido extracelular.
Y ustedes dirán, ajá, pero no sería el líquido intracelular. Sí, claro, ese teóricamente sería el medio interno, porque dentro de la célula. Pero es que nosotros, imagínense usted que se va a tomar un medicamento, o ustedes quieren interactuar en muchas células, y usted no va con una aguja puyando célula por célula. Imagínense, usted tiene demasiadas células, no. Usted solamente coloca una inyección en la sangre, que básicamente se dirige en todo el líquido extracelular, que es el líquido que recubre las células, que se divide en dos, en plasma y líquido intersticial. Listo, el líquido extracelular se divide en dos. ¿Ok? Esto lo vamos a hablar después. Pero entonces usted no está apoyando célula por célula. Voy a apoyar una célula para que esta me produzca esta proteína. Esta también, se demora toda la vida por tener un paciente. Entonces, solamente nosotros actuamos en el líquido extracelular. La medicina como tal o las ciencias médicas, cuando van a interactuar, ellas solamente interactúan en el líquido extracelular. ¿Listo? Solamente podemos actuar en el que es mucho más fácil. Por ejemplo, usted tiene su casa. Y usted en su casa, pues usted no sale de su casa porque ajá, hay una cuarentena, etcétera. Usted es una casita y tiene su vecino que es otra casita, y otra casita, y otra casita. Imagínense que estas son células. Ahora, ustedes no pueden salir ni hacer nada, pero todo les llega ahí. Entonces, en el líquido o la carretera van pasando un carro de alimentos. Entonces, aquí pasa un carro que trae papas, aquí pasa un carro que trae manzanas, otro carro que trae, no sé, tomates, etcétera. Entonces, tengo papas, manzanas, pues yo puedo cocinar con lo que tengo acá. O sea, todo lo que viene en el medio yo lo puedo cocinar. ¿Qué pasa si me dan, no sé, me dan acá otro carro que trae un tipo de fruta nueva? Pues ya puedo interactuar con esa fruta. Pero así igualmente, si me quitan algo, pues yo no interactúo con eso. Por ejemplo, en mi medio, yo le quito, por ejemplo, el azúcar, pues ya no puedo interactuar con el azúcar, porque ya no lo puedo absorber por X o Y motivo, o ya no se encuentra en ese líquido. Yo quiero un medicamento que actúe en unos receptores para que me produzcan ciertas proteínas, pues yo tiro esa proteína directamente en el líquido, para que esa fruta o lo que vaya llegue a la casa y ellos puedan cocinar o no cocinar con esa fruta. ¿Listo? Es más o menos una memotecnia. Significa que el líquido celular básicamente es una carretera donde llevan los nutrientes y es lo único donde yo puedo tirar lo que yo quiero, donde que la célula actúe. ¿Listo? Lo modifico para que la célula actúe en cierta zona. Porque yo no puedo estar entrando a cada casa y dándole, no, toma esta fruta, tú toma esta comida. No, es mucho más difícil, es mucho más tardado. ¿Listo? Es mucho más fácil tirarlo y regarlo y que cada uno se le llegue al que lo necesita o al que lo vaya a utilizar. Bien, ya sabemos que como está haciendo un proceso dinámico y vamos a ver cinco variables, que son la variable regulada, valor de referencia, sensores, centros integradores y los efectores. Vamos a explicar cada una de esas. Primero, la variable regulada. Cuando hablamos de variable regulada, se debe básicamente a lo que yo debo mantener bien, a lo que debo mantener bien. Escuchen bien, ¿qué debo mantener bien? No estoy hablando de cómo, sino lo que debo mantener bien. O sea, ¿qué debo mantener estable? El pH debe estar estable, nivel de glucosa debe estar estable, los niveles de O2 deben estar estables, los niveles de CO2 deben estar estables. ¿Listo? Esto es lo que yo debo estar estable. No, no sé cómo lo voy a hacer, pero es que debo hacer. Ejemplo, la variable regulada siempre va a ser la cosa que debes mantener. ¿Listo? Ahora, yo tengo que tener el pH regulado para mantener la vida, claro. Si tengo mucha acidosis o mucha alcalosis, yo deformo una proteína, le cambio su forma estructural. Yo cambio su forma estructural de una proteína, puedo generar fallos en una célula, y fallo en una célula me puede generar fallos en un tejido. Si yo daño los niveles de glucosa, tengo alterados los niveles de glucosa, básicamente tengo poca energía, puedo tener resistencia a algunas hormonas como la insulina, también puedo tener daño porque como las células no producen o no tienen suficiente energía, o sea, limito la energía de una célula, limito la energía de un tejido, afecta un cuerpo completo. ¿Listo? Los niveles de oxígeno, esto es súper general. Si yo no tengo oxígeno, que es lo que me permite producir energía, pues la célula no me produce energía. Como no me produce energía, pues no puede sostener el tejido. Si no puedo sostener un tejido, no puedo sostener un sistema. Si no sostengo un sistema, no sostengo un cuerpo. Ya. C2, igual. Lo mismo. Esto va para todos. Esto va para todos. Las variables reguladas son cosas que debo mantener porque me pueden afectar directamente la vida. ¿Listo? La frecuencia cardíaca, pues la frecuencia cardíaca yo la puedo tener un poquito alta y no significa que me va a alterar directamente la vida. Puedo mantenerla alta en cierto momento porque si hago actividad física, pues tengo que mantenerla alta. No significa que me vaya a morir, sino que tengo que mantenerla alta para esa actividad que estoy haciendo en conjunto. No es una variable como tal que debo tener ahí sí o sí siempre 120, 80 de presión arterial, 80 latidos por minuto. No es algo que debo mantenerlo así sí o sí. Pero el pH sí, la glucosa sí debo tenerla a ciertos niveles, el oxígeno debo tenerlo a ciertos niveles, el CO2 debo tenerlo a ciertos niveles. Son cosas que debo tener a ciertos niveles para regular la vida. ¿Ok? Entonces, esa es variable regulada, lo que debo mantener
estable porque sí directamente me afecta a la vida. Ahora, valor de referencia. El valor de referencia es el rango en que se debe mantener bien. Aquí se puede usar básicamente números. ¿Cómo así? Ahora, bueno, yo sé que debo mantener bien la temperatura, pero ¿cuánto tengo que mantenerla bien? Bien, la temperatura, ¿qué es la temperatura? La temperatura la denominamos como movimiento molecular. ¿Listo? Los termorreceptores básicamente son unos receptores que se encargan de detectar si las moléculas se están moviendo mucho en el ambiente, se están moviendo mucho, significa que están produciendo mucho calor, o sea, el ambiente está un poquito en temperatura elevada. ¿Listo? Si las moléculas se mueven menos, pues la temperatura está un poquito más baja. Los termorreceptores lo que hacen es detectar el movimiento molecular. La temperatura es movimiento molecular. Por eso que dicen, el frío básicamente es ausencia de calor, ausencia de movimiento. Listo. La temperatura, 36.5 perdón, 36.5 a 37. Ese es el valor de referencia. Tengo que mantenerme ahí para poder mantener la vida. Miren que el cambio es solamente de unos 0.5 grados para mantener la vida. La temperatura es algo que se regula bastante, demasiado. Ustedes dicen, ay, pero hay mucho calor en el ambiente. Y el calor, no sé, el clima está a 42 y yo porque me mantengo en 37, claro, porque está sudando. Estás perdiendo líquido para mantener tu temperatura interna y aislarte de la temperatura externa. O sea, es una pelea. ¿Listo? Si la temperatura está mucho más fría, mucho más baja, pues tú tienes que mantener un poquito de calor, sacar de producir calor para mantener siempre esta temperatura, siempre se regula. Solo hay variaciones de 0.2, 0.1, ¿listo? Variaciones pequeñas, pero te mantiene con la temperatura lo más estable posible. El pH, 7.35 a 7.45. Hay otro tipo de regulación de pH que es una de laboratorio que no la vamos a utilizar acá, esto más adelante, pero normal 7.35 a 7.45. Ustedes dicen, bueno, está en 7.38. Ustedes dicen, ¿verdad? ¿Cómo sé? No, tú dices 7.35, 7.45 está en el rango normal. ¿Listo? Rango normal. Ahora, 7.35, como dicen, oh, está normal, no. Hay que abrir el ojo, porque está en el valor límite permisible inferior. ¿Cómo así? Significa que un poquito más y ya está mal. Por un poquito más. Está en el valor límite permisible. 7.45. Está en el valor límite permisible superior. Porque de ahí más arriba se hace más alcalino. De ahí más abajo se hace más ácido. O sea, está en el límite. Lo importante es que a veces puede estar normal, pero está en el límite de lo normal. O sea, ya uno como que le abre el ojo ahí. La glucosa, ¿qué pasa? 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si tengo más? Básicamente es una hiperglucemia, si tengo menos hipoglucemia, y una normoglucemia básicamente de 70 a 100 miligramos por decilitro. Ahora, mire, si yo bajo un poquito, ya me cambia la nomenclatura, tengo hipoglucemia. Pues si yo aumento más, pues tengo hiperglucemia, o sea, cambio las regulación. Oxígeno, saturación de oxígeno de 95 a 100% y el CO2 básicamente de 23 a 29 mil equivalentes por litro. Valor de referencia es el número en el cual yo tengo que mantener la variable regular. Espero que haya quedado claro aquí. Bien, los sensores. El sensor es aquel que detecta el cambio del valor de referencia. Por ejemplo, hablé de la temperatura, ¿quién lo detecta? El termorreceptor. Si yo quiero calcular la osmolaridad, un osmoreceptor, un quimioreceptor de los procesos químicos, un baroreceptor, barómetro de presión, propioceptor, básicamente de la parte del equilibrio, nociceptor es detectar el dolor. O sea, los sensores son aquellos que me detectan el cambio en la variable regulada. Centro de integración, básicamente los más importantes son la médula espinal, que es un poquito más primitiva, un centro un poquito más primitivo, y el hipotálamo, que se encarga de la regulación de todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Listo? Con su núcleo hipotalámico. ¿Listo? Que tenemos el núcleo anterior, núcleo arqueado, núcleo supragmasmático, núcleo dorsoventral, ventromedial, etcétera. Esto lo vamos a hablar un poquito en neuroanatomía para decirle de qué se carga cada núcleo, pero aquí es para que tengan en cuenta que el centro de integración es donde llega toda esa información. Ejemplo, ustedes están en la calle y hay un incendio. Un incendio es porque está aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Usted llama porque usted básicamente es un termorreceptor, usted dice, mierda, yo detecté el calor, llama a la variable regulada o al centro de integración, perdón, llama al centro de integración y el centro de integración ahí actúa. ¿Y qué actúa? En los efectores. Entonces, ¿qué es el efector? Saca a los bomberos. ¿Qué es el efector? Los efectores son los que se encargan de modificar y llevar el valor variable de su estado normal. Ejemplo, si yo tengo poco oxígeno, ¿qué hago? Activo los pulmones para que me permita entrar más oxígeno. Yo tengo mucho CO2, entonces yo también activo, pero para que en la parte de expiración expire mucho más largo para poder sacar ese CO2. ¿Listo? Puedo activar el hígado para producir una hormona, para las proteínas, pues si tengo una hipoglucemia, pues saco la azúcar que tengo en el hígado, el glucógeno, en los riñones, en el páncreas, la piel para la temperatura, empiezo a sudar, etcétera. O sea, los efectores son ya lo que me permite cambiar lo que se modificó al comienzo. ¿Ok? Ahora, aquí está básicamente un resumen.
Tenemos variable regulada, es qué debemos tener en control. El valor de referencia es a qué nivel lo debemos tener. El sensor es quien se encarga de avisarle al centro de integración, que el centro de integración dice, bueno, tenemos un incendio, pues saca a los bomberos. Ahora voy a explicar con la memotecnia aquí para que se haga más entendido. Listo, vamos a seguir con la memotecnia del incendio, ¿ok? Para que les quede súper claro. Listo, variable regulada es que debemos mantener igual. Pues tenemos una casa, debemos mantenerla igual, pero la casa se incendió, se está quemando, taca, 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 taca. El valor de referencia es que debe estar la temperatura, pues lo normal es que no esté incendiada, no esté incendiada. El sensor es usted, que básicamente es un detector de incendios, te avisa, mierda, esto se está incendiando. Llama al centro de integración, llama a la estación de bomberos y la estación de bomberos, pues directamente saca el efecto que es sacar el carro de bomberos para apagar eso. Ya, es un ejemplo muy burdo, la verdad es muy burdo, pero es básicamente cómo funciona. ¿Listo? Es el proceso por el cual tú regulas tu cuerpo se mantiene en un equilibrio. Son 5 pasos, bueno, no son 5 pasos. O sea, aquí hablamos de 5 pasos, pero básicamente el valor de referencia, ellos ya lo saben. Ellos ya saben cuánto debe ponerlo. El centro de integración es el que domina el valor de referencia, porque él es el que sabe, o sea, él dice, bueno, ¿cómo actúo yo? Mira este valor, pues no es el que yo tengo acá, pues actúo con la información que él me dio. ¿Listo? Sería todo por aquí. Ahora, vamos a empezar con unos ejemplos. Proceso dinámico, ejemplo 1, baja la temperatura. Bien, ¿qué pasa? Tenemos la variable regulada, que básicamente es la temperatura. ¿Listo? Variable regulada, temperatura. Si la temperatura bajó un poquito, mi temperatura bajó a 36.1. Recuerda que es 36.5 a 37. Bajó un poquito, pero básicamente tengo frío. El sensor o termorreceptor básicamente va al centro de integración, que es el hipotálamo. Le dice, hey, pasa algo, estamos en 36.1, revisa si esto está bien. Él revisa y dice, no, marica, lo normal es 36.5, estamos muy abajo y estamos calentando. Yo me encargo de eso. Él dice, hey, piel, tú eres la perfecta en la que se encarga de regularme la temperatura. ¿Qué activa? Efecto vasoconstrictor, listo, vasoconstrictor, eriza los pelos de la piel o piel de gallina y me permite mantener la temperatura. Y ustedes van a decir, ajá, ¿cómo hace? El frío hace que me ericen. Si ustedes tienen frío y se erizan la piel, ¿qué pasa? Si los vellitos de la piel son así normales, vamos a dibujarlo acá para que entienda, porque la visualidad es súper chévere. A ver, aquí, listo. Tenemos la piel, una piel 1 y una piel 2. En esta piel los vellitos se erizaron. Estos están todos acostados. ¿Qué pasa? Cuando pasa el viento, el frío, el aire se está llevando la temperatura del cuerpo. O sea, te está enfriando prácticamente, se lo está llevando. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Si los pelitos se colocan básicamente erecto o se colocan mirando hacia arriba, o sea, se fijan básicamente, tengo la erección en los pelos, el aire va a hacer una pequeña circunvolución aquí. ¿Qué me permite esto? Que demore mucho más en que salga la temperatura, porque el aire se la lleva, se lleva la temperatura. Esto se lleva mi calor corporal. Pero si yo hago que haga pequeños círculos, hago que demore un poquito más para que no pierda tanto calor. Listo, entonces miren cómo el cuerpo lo prepara todo. Tengo básicamente, me pongo la piel de gallina cuando a veces tengo frío o bueno, otro sistema, pues puede que esté excitado por ver una pareja o emocionado porque aquí me tocó, etcétera. Pero la piel de gallina me permite como principal función, hacer una vasoconstricción, o sea, mantener la piel erguida, es básicamente hacer circunvoluciones y que el aire se mantenga ahí para que el aire no me esté botando todo el calor que tengo. O sea, no me quite la temperatura, no me la disminuya mucho más. ¿Listo? Y la vasoconstricción es limitar todo lo que es el flujo. Si yo hago vasodilatación, pues sigo perdiendo más calor. Si hago vasoconstricción, limito la distancia entre cada uno de ellos para no perder tanto calor y mantenerlo en la parte interna. Esa es otra. Entonces tengo dos medios de regulación para la temperatura. Ahora, sube la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Este man dice, mierda, ven acá, soy un termorreceptor, hace como más calor. Ey, hipotálamo, revisa ahí. Dice, bueno, mamá, ¿qué pasó? Voy a revisar. Mierda, estás en 37.8, pero lo normal es 37. Ey, estamos 8 grados arriba, ¿qué pasa? Vamos a la piel, ¿qué hace? Vasodilatación, sudoración, hasta regular la temperatura. Hago vasodilatación para que los vasos crezcan mucho más y puedan despegar su temperatura. Podemos sacar temperatura hacia el ambiente y permito la sudoración, básicamente para enfriar la parte, la capa externa y que se enfríe directamente la capa interna también. ¿Listo? O sea, eso es lo que yo hago.
hago sudoración para refrescarme también y mantengo eso. Entonces, miren estos factores. Si bajan, pues yo también actúa la piel, porque la piel es la capa externa, como el protector. Él se encarga de que si aumentamos la temperatura, la disminuimos. Como el aire acondicionado que regula o el termorregulador específicamente de toda la piel. Ahora, bajo el oxígeno. Igual, vamos a hacer el ejemplo. Mierda, ella estamos en 85 y lo normal creo que era 95 a 100. Voy a preguntarle al quimio receptor y se voy a preguntarle al hipotálamo. Ahí, hipotálamo, ven acá, estamos en 85, revísate ahí si esos son los valores. El hipotálamo revisa y dice, no, marica, perdón que habla así, es que acá en la costa hablamos así, no es por ofender. Dice, no, marica, hay una diferencia grande. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estamos a 10 de grados de diferencia. Marica, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer los efectores. Vamos al pulmón. Hey, pulmón, ven acá. Tenemos un poquito de oxígeno. Efecto vasodilatador del pulmón y aumento la frecuencia respiratoria. Aumento los vasos del pulmón para que pueda captar mucho más oxígeno y aumento la frecuencia que yo respiro, porque si respiro mucho más, la parte inspiratoria, pues capto mucho más oxígeno. Si activo mucho más la expiratoria, pues boto un poquito más CO2. Entonces, si me interesa básicamente aumentar la cantidad de oxígeno, aumento la parte inspiratoria. Esto es una respiración un poquito más profunda. Igual, eso varía también si estás en un lugar alto, si hay poco oxígeno, depende, pero básicamente el ejemplo general. Ahora, homeostasis, proceso dinámico y priorización de las variables. Esto también es fundamental, porque a veces puedo hacer algo para sobrevivir, pero tengo algo más importante. Ejemplo, ahora yo quiero comprarme un libro, uy, me encanta comprarme ese libro, pero le debo el servicio de la luz. Quiero el libro, pero hay algo más importante. Entonces, así, hay variables que uno que quiere arreglar, quiere mantener, pero hay cosas que son mucho más importantes. Ejemplo, si modifica la temperatura por correr, o sea, empiezas a correr taca, 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 rápido, 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 y te calientas demasiado, puede que se dañen tus órganos internos por la temperatura elevada. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Básicamente, se regula mientras que no hay, espérate, voy a terminar de leer, se puede regular mientras que no haya extremos en ambos casos. Ejemplo, tú corres mucho, corres mucho, corres mucho, corres mucho. Llega un punto en que te fatiga porque está el cuerpo muy caliente y empiezas a sudar y sigue muy caliente el cuerpo. El mismo ácido, el mismo calor te detiene. Y tú dices, estoy fatigado. Y después cuando tú pares que empiezas a sudar, porque estás corriendo tan rápido que está activando toda tu musculatura, está yendo a mucha velocidad que tú no sudas cuando corres rápido. Sudas cuando ya te detienes, que ya empiezas a regular la temperatura. Si calienta mucho tu cuerpo en una actividad, se pasa la sangre a la piel y básicamente sale de los músculos. Por ende, al cambiar va a dejar de fatigar a los músculos. ¿Cómo así? Simple. Le voy a explicar esto porque es un poquito más complejo, más sencillo de explicar. Solamente lo voy a decir acá. Ustedes están corriendo. Si ustedes corren, pues necesitan sangrar a los músculos. Necesitan sangrar a los músculos para que tengan energía. Y corren, los músculos van con energía, van con energía, van con energía. Tengo mucha temperatura. ¿Qué debo hacer? Esa sangre de los músculos debo sacarla. Listo. O sea, esa sangre debo mandar a la piel ahora. Ya no me interesa que los músculos tengan mucha sangre. Necesito enviarla a la piel para ir sacando esa temperatura elevada. ¿Y qué hacen los músculos? Pues se quedan con menos sangre, con menos nutrientes, puede que se fatiguen mucho más, va a haber una formulación mucho más rápida de lactato, entonces por eso ese ácido lacto te detiene, pero es para que esa sangre vaya a regular la temperatura. Entonces por eso algunos deportistas entrenan en ambientes fríos como para durar un poquito más, pero cuando ya llegan a la verdadera cancha o al calor, cuando es agua y sienten no se fatigan demasiado, no saben qué le pasa, pero es por el cambio de temperatura. O sea, el cuerpo se adapta, ¿listo? Modifica, el cuerpo dice, yo sé que necesito correr, pero también sé que no puedo dañarme los órganos, entonces tengo que regular. ¿Listo? Ahora, regulación y retroalimentación. Tenemos dos realimentaciones, retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Y una que es la anticipada, o sea, antes de. ¿Qué es la positiva? Cualquier cosa que suba el efecto es para que baje. O si algo baja, el efecto sube. Ejemplo, positiva es lo contrario. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que suba el efecto de eso hará que baje. O si algo baja, el efecto lo sube. Ejemplo, si yo subo la glucosa, pues tengo que limitarla. Entonces, ¿qué? Libero insulina para bajarla. Si yo básicamente tengo mucho más CO2, pues exhalo para eliminarlo. Si aumento la temperatura, pues sudo. O sea, cualquier cosa que suba demasiado va a haber una cosa que lo baje, que contrarrestre. Esa es la retroalimentación positiva. La negativa es lo contrario. Cualquier cosa que suba, el efecto hace que suba más. Por ejemplo, en el parto el bebé presiona el cervix de la mamá, el cervix produce oxitocina, la oxitocina básicamente hace que se dilate todo lo que es, que todo lo que es los músculos de la parte perineal hagan compresión para poder sacar al bebé. Entonces,
Presionas más, liberas más oxitocina, haces más vasodilatación, hay más compresión. Presionas más, liberas más oxitocina, hay más vasodilatación, perdón, hay más dilatación en el útero y hay mucho más presión. Entonces subes y subes más y sigues subiendo más. Eso es como el que se endeuda y saca la tarjeta para pagar la deuda y saca la tarjeta y sigue endeudando. O sea, lo que estás haciendo básicamente es subir tu deuda. Básicamente subes algo sube más y algo sube más y así. ¿Listo? La coagulación, pues coagula, vuelven a hacer otro coágulo grande hasta que se tapone completamente. ¿Listo? El potencial de acción, llega el potencial de acción, básicamente se empieza a meter sodio, entra sodio, entra sodio, entra sodio, y ya hasta que se haga el potencial de acción y ya se cierran básicamente los canales. ¿Listo? Y la retroalimentación anticipada básicamente es cuando sabes que algo va a ocurrir y te preparas antes de necesitarlo. Ejemplo, te le dicen, mierda, tenemos parcial mañana. Y usted, mierda, empieza a estudiar porque ya lo avisaron. O sea, usted se preparó para el parcial mañana. Ahora, es algo muy simple. Por ejemplo, estás en una carrera y dicen sus marcas, listos, y ya como dicen listo, ya tu corazón está, ya está listo porque ya se preparó porque sabe que algo viene. Por ejemplo, usted está corriendo y dice, mierda, por esa cara es peligrosa y sale y tú ves un más raro, tú dices, mierda, este me va a robar. Ya te preparaste para algo que no viene. O tú estás en la calle y se mete un perro y su corazón se preparó, porque se preparaba para correr. Un carro no te suena, o sea, se prepara antes de. ¿Listo? Ahora, cuando hay una patología, básicamente es que falla la homeostasis. Toda patología es que falla el equilibrio dinámico. Basta. Dato curioso, la mayoría de la patología empieza con una inflamación porque es un daño celular. Las células tienen algo que se llama prostaglandina, que básicamente son unos que se encargan de la inflamación. ¿Listo? Eso lo vamos a hablar después en la otra diapositiva. Creo que en esta la tengo más adelante. Pero es como para que tengan algo curioso. Muchas patologías empiezan por inflamación y una patología básicamente falla por la homeostasis, falla en el equilibrio dinámico del cuerpo. Vamos a hablar de la fiebre. Los pacientes con fiebre tienen una temperatura aumentada. Si tienen una temperatura aumentada, deberían sudar más y tener vasodilatación. Pero ellos tiemblan, porque ellos les da frío y sienten que están congelándose. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que tenemos una variable de 38, por ejemplo, una temperatura normal. Tengo fiebre, pero en una temperatura normal. El sensor termorreceptor activa en el hipotálamo. Pero ¿qué pasa? El valor de referencia patológicamente afectado por la prostaglandina, que es un inflamatorio también, y por las interleucinas 2. Ellos dicen, mierda, tenemos una bacteria, un virus, que ese virus no aguanta los 40 grados. Nosotros tampoco, pero ellos tampoco, así que si nos vamos nos lo llevamos a ellos. Entonces confunden al hipotálamo y dicen, no, este es el verdadero valor, tú estás mal, tú estás muy frío, tienes que calentarte más. Y dice, ¿verdad? Mierda, tenemos que calentar y activa el efecto, básicamente, para calentar. Efecto vasoconstricción y escalofrío, básicamente es movimiento repetitivo. O sea, el músculo empezamos a hacer para calentarse directamente, calentarse internamente y sube la temperatura. Y eso no es normal, porque básicamente tú estás en una temperatura normal, pero la patología hizo que te dañaras todo que el proceso de la variable regulada. O sea, todo el proceso se te dañó por una patología. O sea, el proceso de regulación del cuerpo se dañan con patologías, porque altera el valor de referencia. Se dice, no, estás mal, tienes que seguir calentándote, o estás mal, necesitas menos CO2, y así. Bien, tenemos otra acá. ¿Qué pasa? Ahora, los medicamentos, ¿cómo actúan? Igual, este pasa acá. Pero ¿qué pasa? Usamos unos AINES que son antiinflamatorios no esteroideos que inhiben las prostaglandinas y las interleucinas 2. Entonces, como estas ya no actúan, él dice, mierda, estamos en el valor de referencia. Anda, estamos de temperatura muy elevada. Tenemos que mantenernos a regular. Vamos a regularnos y empiezas a sudar. Por eso es que cuando tienes fiebre, tomas el medicamento y empiezas a sudar. Porque él dice, mierda, esto ya no va a actuar y vuelve al valor de referencia normal. Dice, mierda, yo estaba calentando más el cuerpo y estaba haciendo lo que no era. Debo regularme rápidamente. Los medicamentos me ayudan a regularme, a hacer lo que yo debía hacer antes. ¿Listo? Ahora, está la curiosidad que muchos dicen, bueno, si se supone que estamos calentando, meter en agua fría. Pues básicamente para que se enfríe. Debe ser en un agua más o menos equilibrada, porque si es muy fría, ¿qué pasa? Si tú echas a alguien que está hirviendo en fiebre, un niño hirviendo en fiebre, a agua fría, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos de la piel, por la temperatura helada que tienen, se vasoconstriñen y ya no pueden vasodilatarse para pasar la temperatura. Entonces, el niño básicamente en agua helada se calienta internamente mucho más. ¿Listo? Entonces, en vez de ayudarlo, pues está haciéndole mucho más daño, porque el agua fría está generando vasodilatación en los poros externos, el calor se concentra internamente y sigue aumentando internamente.
Entonces, por eso que cuando uno entra en agua fría empieza a temblar para calentarse directamente para hacer la vasodilatación. Pero un niño que ya tiene temperatura alta, y usted lo mete en agua helada, básicamente va a generar que se hierva internamente, que se empiecen a dañar sus células internamente. ¿Listo? Este sería todo, no es muy largo, le dije que no iba a ser muy largo, iba a resumir más o menos cositas, pero vamos a empezar con fisiología, listo, esto es fisiología. Vamos a hablar de casos clínicos, cosas más curiosas, no voy a explicar directamente tanta fórmula. En las primeras 2 a 4 sesiones sí vamos a hablar un poquito de matemáticas, pero ya el resto va a ser más chévere, listo, se lo prometo. Espero que les haya gustado y lo de los libros me lo pueden pedir, no hay ningún problema. Muchísimas gracias.